empezamos una vez más el estudio de la palabra de Dios. Y esta va a ser la segunda parte de una serie de estudios que estamos dando sobre los pensamientos. Los pensamientos son muy importantes. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a entrar en detalles cómo podemos librarnos de los pensamientos malos, cómo podemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos para pensar cosas buenas y positivas. Miren, la Biblia dice, y vamos a ir todo a Romanos 8:11, y dice así la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Donde dice aquí cuerpos mortales, quiere decir que nuestro cuerpo muere. Dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Levantó a Jesús de los muertos, lo resucitó. Entonces, si usted cree en Jesús, si usted cree en el sacrificio de Él en la cruz, pues, y usted ha aceptado a Jesucristo y está viviendo para Jesucristo, entonces usted se convierte en el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a vivir en su vida por la eternidad, no por un periodo de tiempo. Él viene a vivir en usted por la eternidad. Y entonces, teniendo tal presencia en nuestro interior, ¿qué usted cree que va a suceder? Que va a vivificar, va a darle una corriente, va a darle una vida a este cuerpo, a todos nuestros órganos, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a todo nuestro ser, lo va a vivificar, lo va a levantar, le va a dar vida a este cuerpecito, a esta carne. Miren, yo recuerdo una leyenda. Esto es una leyenda, o sea que no se sabe si pasó en realidad, no se sabe si es cierto. Narran que al apóstol Juan, antes que lo deportaran o lo desterraran para la isla de Patmos, cuenta la leyenda que quisieron matarlo primero. Y entonces, en una fuente, llenaron una fuente de agua grande y empezaron a calentar esa agua. Y cuando el agua estaba hirviendo, pues entonces metieron ahí el apóstol Juan. Y cuenta la leyenda de que no le pasó nada. Ni un pelo se le quemaba, ni la piel igual. Y entonces, bueno, lo sacaron y lo desterraron para allá, diciendo, este hombre no hay quien lo pueda matar. ¿Por qué? Porque Cristo había vivificado el cuerpo del apóstol Juan. Por supuesto, esto no está en la Biblia, se encuentra en otros escritos de la historia que puede que haya sucedido, puede que no. Pero esto es para enseñar el punto que estoy hablando sobre la vivificación de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo, quien levantó a Jesús de los muertos, si este Espíritu Santo vive en nosotros,
Él vivificará también nuestros cuerpos. Es como darle corriente a una casa que nunca ha tenido luz eléctrica. Imagínese usted, hermano, toda la vida iluminándose con velas y de momento le ponen la electricidad. ¿Qué sucederá con esa casa? Que esa casa se verá viva, radiante. Hará su función debidamente. Porque antes estaba con velas, ahora está con electricidad. O sea que cuando el Espíritu de Dios está habitando en el creyente, le dará el poder a ese creyente para ser victorioso y vivir en un balance total. Para vivir un balance total en la vida de ese cristiano. El creyente tendrá el poder de matar y erradicar el pecado de su vida. El creyente que le diga a usted, no puedo, el pecado me domina. Mire, es porque hay algo que el cristiano está haciendo mal. Porque cuando Cristo habita en nosotros y cuando el Espíritu de Dios está funcionando en nuestras vidas abiertamente, libremente, mire hermano, su vida es cambiada en todo su esplendor. Su vida es transformada. Usted puede erradicar el pecado de su vida cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y si usted no mata el pecado de su vida, el pecado lo va a matar a usted. Este mismo poder que levantó a Cristo lo tenemos los creyentes. Pero solo si creemos en Cristo y su obra en el Calvario. Es solo ahí. No hay otra forma de victoria, no hay otra manera de victoria. Y yo creo personalmente que el problema principal de muchos creyentes radica en que la fe de ellos está mal establecida. No tienen la fe correcta, en el objeto correcto. Es una fe mal establecida. Y una fe mal establecida reduce el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una fe bien establecida le da entonces toda la libertad al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Para que Él venga con poder, para que nos transformes, para que haga maravillas, para que haga prodigios extraordinarios en nuestras vidas. Por medio del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo puede todo. El Espíritu Santo es Dios y Dios lo puede todo, todo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Que es una fe bien establecida, hermanos. Es creer en Cristo y en el sacrificio de Él en la cruz. Es entender el por qué Cristo tuvo que morir en una cruz. Es entender por qué Él tuvo que sacrificarse en una cruz. Pero hay algunos que dicen, hermano Calixto, yo creo en eso. Yo me convertí porque creo en eso. Mire, yo les voy a explicar algo. Es verdad que las personas se convierten porque creen que Jesús murió por nosotros. Muchos creen en la salvación, pero eso es todo. Se quedan ahí y esa es su creencia para toda la vida. Pero Cristo no solamente lo salvó a usted y me salvó a mí, sino que también Él nos santificó en el momento que nosotros creímos, instantáneamente. Y también Cristo empezó en ese momento un proceso en nosotros que es progresivo, que nos va a hacer conforme a su imagen. Él va a empezar a construirnos, a edificarnos, a cambiarnos toda nuestra manera de pensar de antes, toda nuestra creencia antigua, todos los hábitos que habíamos creado, todo eso va a empezar va a empezar a renovarnos, a cambiarnos, para hacernos de acuerdo a su imagen. Fíjense que la Biblia enseña
que todos los seres humanos traen la imagen de Adán, están arrastrando la imagen de Adán. ¿Y qué es? La imagen de Adán es una imagen caída, torcida, terrenal y pecaminosa. O sea que la imagen de Adán está sucia, no sirve, está muerta, va camino a la perdición, va camino al infierno. Pero ahora usted y yo en Cristo, todo lo que aceptan y vivan para Él, seremos transformados a la imagen del celestial. Y la imagen del celestial es santa, divina, sin pecado, es poderosa. Bendecido sea su nombre. Y así es como Cristo nos quiere transformar. Creer en Cristo y la cruz significa que usted ya no vive para usted, sino para Cristo. Significa que su confianza para todo radica solo allí. Significa que usted ya no depende de sus habilidades, ni de su fortaleza, ni de sus dones, ni de su capacidad. Ni porque usted sea americano, ruso, chino o cubano. Significa que usted depende de Jesucristo y de lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted ahora solo depende de aquello que Cristo hizo por usted en la cruz. Ese será su fundamento. El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es su fundamento. Y sobre ese fundamento usted tiene que empezar a construir todas las cosas en su vida. ¿Ven? Usted ahora depende de eso solamente. Usted ahora depende de ahí. Su vida estará sobre esa base. Y con esa base y con ese pensamiento, el Espíritu entonces tendrá toda la libertad para construir su vida. Él tendrá la libertad para vivificar su cuerpo, para fortalecer su cuerpo y especialmente sus pensamientos. Especialmente va a renovar sus pensamientos, va a renovar su mente con el Espíritu y con su palabra, progresivamente, para llevar a cabo una obra en usted. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Miren, la Biblia enseña en Efesios y dice, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, nos está diciendo que seamos controlados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está viviendo en una persona y está obrando con libertad, usted notará que el rostro de esa persona cambia. Los ojos van a brillar de una manera diferente. Los ojos de esa persona serán como dos antorchas de fuego. La forma de esa persona va a cambiar. Sus pensamientos estarán más controlados y organizados. ¿Por qué? Porque tiene alguien interior que lo está vivificando. Fíjate que el apóstol Pablo solía orar y decía que sean fortalecidos en vuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos fortalece en nuestro hombre interior para vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. No para vivir en pecado, sino para vivir alejados del pecado, alejados de los pensamientos destructivos, alejados de todo lo que nos haga caer. Gloria sea el nombre de Jesús. Esa persona va a fluir con facilidad. Esa persona se desarrollará en el fruto del Espíritu Santo más rápidamente que otros. Esa persona empezará el amor a desarrollarse en su vida, porque el Espíritu Santo es el que lo está haciendo. Cuando esa persona está siendo controlada por el Espíritu Santo, ningún insulto lo moverá a pecar.
Esa persona se sentirá seguro, estable. Esa persona será capaz de enfrentar al mundo ella sola. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, yo recuerdo uno de los discursos de las predicaciones de una sierva de Dios que se llamaba Kathryn Kuhlman, que ella se paraba desde el púlpito y llena del poder del Espíritu Santo decía: no le tengo miedo a nada. Porque cuando estaba controlada totalmente por el Espíritu Santo, hablaba con una osadía y hablaba con un poder que hasta las paredes de ese lugar temblaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le daba toda esa capacidad, toda esa seguridad, todo ese poder para que pudiera hablar así. O sea que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a fluir con facilidad. Esa persona creerá que todo es posible en la vida. Pero todo eso es producido por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que cuando Cristo fue arrestado, los apóstoles se escondieron y tenían miedo. La mayoría. Creo que hubo uno solo que no se escondió. Pero cuando fueron llenos del poder de lo alto, dieron sus vidas con toda valentía por su Señor. Es como dice el profeta: no es con ejército ni con la espada, sino con su espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da la capacidad, es el que te da la valentía para pelear, para ir hacia adelante. Que piensas que tú solo puedes conquistar un gran ejército. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí está ayudándote. Y esto era lo que pasaba con muchos de los santos del Antiguo Testamento. Que cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos con poder, entonces podían hacer proezas y grandes cosas para el Señor. Pero de momento el Espíritu Santo se retiraba y ya ellos quedaban con sus debilidades, quedaban con sus miedos. Y esto sucedió a muchos de ellos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía a ayudarlos y después se retiraba. Pero hoy en día nosotros tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo las 24 horas del día. Hoy en día ya Él no habita en los templos hechos de manos. Hoy día habita en nuestros cuerpos. Nosotros somos el templo del Dios Todopoderoso. Bendecido sea su nombre. Entonces, el Espíritu quiere que bebamos y experimentemos la gloria y el poder del Cristo glorificado. En este tipo de gloria, yo creo personalmente que sería imposible vivir por mucho tiempo. Creo que nuestros cuerpos no soportarían tanta gloria y tanto poder. Bueno, gracias a Dios que en la venida de Cristo nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo del Señor. Tendremos cuerpos inmortales y la muerte no tendrá dominio sobre nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos ya cuando sean transformados no morirán. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Qué poderoso está esto, hermanos. Y miren, yo voy a hablarle algo personal que me ha sucedido a mí. Yo recuerdo en varias ocasiones he experimentado momentos de gloria total. Mis palabras se han vuelto más profundas y elocuentes. Yo recuerdo en varias ocasiones que yo he sido sumergido como en un globo, como que algo me ha cubierto a mi alrededor, como que si he sentido como que si me tiran alguna bala o me tiran algún objeto, eso que está a mi alrededor lo tumbará, lo rechazará.
Yo me he sentido así en varias ocasiones. Yo recuerdo que cuando estaba pasando por estos momentos, yo podía citar la Biblia sin saber en mi mente el texto bíblico. Porque tenía una total claridad en mi mente. Lo podía ver todo, lo podía comprender todo, lo podía saber todo. Era algo extraordinario lo cual yo estaba experimentando. Recuerdo que podía predicar y enseñar sin dificultad alguna. Podía ver el mensaje para predicar sin dificultad alguna en mi mente. Podía empezar a predicar y seguir, porque todo venía con fluidez, con gran capacidad a mis sentidos. Nunca se me ha podido olvidar todas estas cosas. Creo que ha sucedido en mi vida alrededor de 3 veces. Sentía que estaba envuelto en un globo que me protegía a mi alrededor. Mis pensamientos estaban fijos en la palabra de Dios. En esos entonces conocí lo que verdaderamente era la oración constante. Conocí la adoración constante. A toda hora oraba y a toda hora adoraba a Dios. Pero era una adoración y era una oración profunda, que yo sentía que llegaba hasta el mismo trono de Dios. Eso es como un río de poder y de bienestar fluyendo constantemente en mi vida. Creo que en esos momentos pude ver montes llenos de dificultades. Creo que pude verlos y que pude moverlos sin esfuerzos ninguno. Fue en esos momentos donde recibía del Señor con solo pensarlo. Recuerdo que en esos días yo estaba como frenado en el tiempo. El ruido y los entretenimientos a mi alrededor no me distraían. Era una concentración y una fluidez total. Sentía que podía explotar de euforia en cualquier momento. Algo salía de mí, algo me rodeaba y reconocía y entendía que era la presencia del Cristo glorificado. Yo me sentía como en un globo de gloria divina. En esos tiempos aprendí lo que es disfrutar y lo que significa los poderes del siglo venidero. Aprendí y experimenté lo que le pasó a Esteban cuando dice que los demás vieron sus rostros como de un ángel. Aprendí a decir: Señor Jesús, no les tomes en cuenta sus pecados. Hermanos, esta presencia es lo que lo transformará a usted. Usted no será el mismo jamás. Los que tengan el contacto con esta gloria difícilmente la podrán olvidar algún día. Será algo poderoso, glorioso, algo que lo tomará, que no se puede explicar a veces con palabras. Sí, Señor, es algo que no se puede explicar con palabras. Y yo creo que el problema principal de nuestros pensamientos negativos y malos y no edificantes, creo yo que el problema principal es la falta de entrega a Cristo. En este mundo lleno de tantos problemas, se vive mejor con una mente positiva.
La positividad no quiere decir que estarás libre de problemas. La fe tampoco quiere decir que estás libre de problemas. El ser positivo lo que significa es que enfrentarás mucho mejor los diferentes problemas y pruebas de la vida. Y esto está de acuerdo con lo que dice la Biblia en Proverbios 18:14, que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, haz una pregunta, ¿quién soportará al ánimo angustiado? O sea, que es bueno para poder enfrentar los problemas diarios de la vida, tener el ánimo arriba, estar motivado. Porque cuando tenemos el ánimo por el piso y cuando estamos motivados, es desastroso. Es como dice un dicho: al mal tiempo, la buena cara. Entonces, cuando nosotros los cristianos empezamos a renovar nuestras mentes, vamos a saber y a entender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y de ese versículo yo he hablado bastante, he dado suficiente información sobre este versículo, hasta Dios me dio un sueño sobre este versículo. Dios me dio el sueño sobre el versículo 12.1 y he dado bastante información sobre eso, pero ahora le estoy explicando sobre el versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Que dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted se lee este mismo versículo, en la versión NBI dice: no se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La mayoría de los problemas en las personas tienen sus raíces, hermanos, en patrones de pensamientos. Y son esos pensamientos los que los conducen a la depresión, a la tristeza y a la desesperación. Satanás es un experto en lanzar pensamientos torcidos sobre las personas. Él ofrece ideas torcidas a todo el mundo. Pero usted y yo no tenemos por qué aceptar todo lo que nos esté lanzando. No tenemos por qué aceptar sus ofertas. Debemos aprender cuáles son los pensamientos que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Y eso lo hacemos mientras renovamos nuestra mente. Por eso es de suma importancia el estudio de la palabra. Es de suma importancia dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Como cristianos debemos aprender a controlar nuestros pensamientos, porque ese es el campo de batalla en el cual se libran a diario cientos y miles de batallas. Por eso debemos aprender cómo controlar nuestros pensamientos. Y desafortunadamente muchos han sido derrotados en sus mentes. Desafortunadamente muchos han enloquecido y otros han perdido sus vidas. ¿Ven? Porque es importante este estudio que yo les estoy dando hoy. Porque esto nos puede enseñar a avanzar. Esto nos puede enseñar a subir, a crecer. La guerra del cristiano es en la mente. Si los cristianos somos sinceros, todos les diríamos que constantemente tenemos una guerra interior. La Biblia nos enseña
a llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo quiero llevarlo a la Biblia y quiero ir a la Biblia NBI y les voy a leer en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Y dice así, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no militamos, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, o sea, no son creadas por los hombres, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Miren qué poderoso está estos versículos bíblicos, hermanos. ¿Qué aprendemos aquí? Y aquí aprendemos varios puntos. 1. No peleamos como el mundo lo hace. 2. Las armas nuestras son divinas de Dios, no son de este mundo, no son creadas por los hombres. 3. Estas armas tienen el poder de derribar y de destruir fortalezas, pero son fortalezas inventadas y originadas por los demonios. ¿Cuáles son estas fortalezas? Los argumentos, las filosofías, la psicología, la ciencia, la historia, las especulaciones, las mentiras, las prédicas, las doctrinas, los razonamientos que traten de opacar, de menospreciar o de desmentir a Cristo y el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Todo lo que trate de desacreditar a Jesucristo y su obra en el Calvario son fortalezas originadas por el diablo para hacer caer al mundo, para destruir al ser humano, para desacreditar al Dios Todopoderoso. Fíjense que yo conozco personas, y tengo un familiar mío, que por creer en la ciencia, por cosas que ha dicho la ciencia, no creen en la Biblia y no creen en Cristo. Por eso, o sea que la ciencia fue un estorbo para que él no pueda creer en Jesucristo. Es una fortaleza que Satanás ha puesto ahí en su mente y ahí lo tiene aprisionado con esa mentira. Y lo mismo sucede en la filosofía, en la psicología, en la historia. Mucha de la historia del hombre que ha sido manipulada. En especulaciones, que hay gente especulando, en las mentiras, en muchas prédicas de falsos apóstoles, muchas prédicas de mentirosos y embusteros, de emisarios de Satanás, que desmienten, que menosprecian, que disminuyen la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Todo aquello que se levante contra el Evangelio de Cristo y contra la palabra de Dios debe ser eliminado de nuestras mentes. Debemos pelearlo, debemos vencerlo y expulsarlo. Debemos someternos a los pensamientos divinos, buenos, santos, puros y agradables de la palabra de Dios. El arma más poderosa que tiene el cristiano es la cruz de Jesucristo.
Y por favor entienda que cuando yo menciono la cruz, no estoy diciendo el pedazo de madera. No estoy hablando de esa cruz del pedazo de madera. Yo cuando menciono la cruz estoy mencionándolo como lo mencionó Pablo. Pablo cuando habló en la Biblia de la cruz, él estaba mencionando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir cruz. Esto no está hablando de un pedazo de madera. El pedazo de madera no tiene poder ninguno. Usted le puede hacer la cruz a cualquiera, que eso no tiene poder ninguno. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz, eso sí tiene poder. Alabado sea su nombre por siempre. Porque ahí derrotó al diablo y a todos sus demonios. Ahí venció, ahí ganó, ahí clavó todo lo que había contrario a nosotros. Gloria sea su nombre por siempre. No acepte pensamientos de derrota ni de fracaso. En Cristo y la cruz usted es más que un vencedor. Usted repita y diga lo que dice la Biblia. Como dice, diga el débil, fuerte soy. Si se siente débil, usted diga, en Cristo soy fuerte. En Cristo todo lo puedo. Alabado sea su nombre. Repita esta palabra 1, 2 y 3 veces. Aleluya. Debemos someter nuestros pensamientos a Cristo y a su evangelio. Eso lo hace a usted indestructible. Escuche, hermano, cuando usted se somete a Cristo y a la cruz, eso lo hace a usted indestructible. Miren, en varias ocasiones Satanás ha querido moverme de la exclusividad del evangelio de Cristo. Porque eso es lo que él busca. A él no le interesa que usted se enrede en otras cosas. A él lo que le interesa es que su fe, voy a buscar la palabra correcta, a él lo que le interesa es coger su fe y ¿cómo tengo la palabra en la punta de mis labios? Tomar su fe y corromperla. Tomar la fe y manipularla para que usted la tenga mezclada con otras cosas. Como por ejemplo, en una ocasión me trataron de engañar con el evangelio de la prosperidad. Que sabemos que eso es una corrupción del verdadero evangelio. En otra ocasión, con los judíos mesiánicos. Ustedes saben que estos judíos mesiánicos se quieren justificar por la ley y por Cristo a la misma vez. Y la Biblia dice que el que se trata de justificar por la ley o por obras de la gracia ha caído. Eso lo tengo yo bien claro. Y en otras ocasiones con la misma denominación a la cual pertenezco, los pentecostales, porque yo soy pentecostal, yo hablo en lenguas, yo oro en lenguas, pero en los mismos círculos cristianos nuestros hay mucha falsedad, hay mucho error, hay mucha mentira. Hermanos, en el mundo religioso hay mucha mentira. Si usted quiere estar seguro, si usted quiere sentirse firme, por favor, crea solo en Cristo y la cruz. Porque es solo ahí donde hay salvación. Es solo ahí donde hay Espíritu Santo. Es solo ahí, en el Evangelio de Cristo, donde Dios ha invertido todo lo que Él posee. Lo invirtió todo. Invirtió hasta su propio Hijo, muriendo por todos los hombres. Alabado sea su nombre.
O sea que mientras usted esté ahí, usted se va a sentir seguro, usted va a estar seguro. Usted tendrá toda la ayuda del Espíritu Santo. En varias ocasiones, Satanás ha querido sembrar raíces de amargura en mi corazón. Miren, hay una persona que por muchos años me ha humillado con palabras hasta el límite de hacerme sentir que no valgo para nada. Tan hirientes han sido sus palabras que me he encontrado muchas veces pensando en el dolor que me producen sus palabras. Y he notado cómo la amargura, la ira y el resentimiento han querido alojarse en mi corazón y mis pensamientos, sembrando una raíz de amargura. ¿Siente usted amargura e ira por alguna persona? ¿Siente usted al oír el nombre o la voz de esa persona, siente dolor? Eso es una raíz de amargura. Y usted debe librarse de eso inmediatamente. Porque si no lo hace, la raíz de amargura lo va a destruir. Yo he leído en la Biblia que el Espíritu Santo nos advierte de estas cosas, porque la Biblia dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Qué es una raíz de amargura, hermanos? La raíz de amargura es un sentimiento fuerte de rechazo hacia otras personas y desarrolla fuertes ramificaciones tales como la ira, el enojo y la maledicencia. O sea, usted va a hablar mal de la otra persona. Cada vez que te acuerdas de esa persona te da rabia y deseas pagarle con la misma moneda. Deseas desaparecer de la vida de tales personas. El pensar solo en eso te da sentimientos de venganza. Deseas interiormente el mal para la otra persona. Eso es una raíz de amargura. Y la raíz de amargura, escuche bien esto, la raíz de amargura abre la puerta a los espíritus inmundos. Y te empezarán a atormentar con pensamientos de ira, de amargura, de ira, de resentimientos. Las personas con raíces de amargura generalmente mueren enfermos y apartados de la gracia de Dios. Por eso que esto es de tanta importancia que yo lo predique y lo enseñe y que lo repita. Porque la raíz de amargura te pueden destruir. La raíz de amargura te pueden matar. La raíz de amargura te pueden apartar de la gracia de Dios. Yo he experimentado este sentimiento. Yo, Calixto Villa, he experimentado este sentimiento. Y como tengo seguridad en lo que estoy enseñando y hablando, por eso les digo esto. No escondo nada de mí. Soy un libro abierto.
Porque lo estoy haciendo para que usted aprenda, para que usted no vea en mí más de lo que ve. Soy un hombre, igual que usted. Yo he experimentado todas estas cosas, todos estos sentimientos, todos estos pensamientos, pero nunca he permitido que baje a mi corazón. Porque cuando una raíz de amargura aprisiona su corazón, solo Cristo puede liberarlo. No habrá nada que usted pueda hacer. Si usted permite que la raíz de amargura crezca en su corazón, solo Dios puede liberarlo. Miren, cada vez que este sentimiento venía a mi corazón o viene a mi pensamiento, oro a Dios pidiéndole que nunca permita que ese sentir tome raíces de amargura en mi corazón. Cada vez que viene, corro a Dios y echo fuera ese pensamiento o sentimiento, lo echo fuera. Me refugio en Cristo y en la cruz. Y esa fuerza que me quiere esclavizar se retira y se desvanece. Miren, hermanos, cuando Dios arranca una raíz de amargura de su corazón, usted lo sabrá inmediatamente, porque en su vida empezará a fluir el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Usted empezará a orar por otra persona pidiendo a Dios que la bendiga, que la cuide. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerden bien esto. No todos los sentimientos o los pensamientos que sentimos o que pensamos, no todos son buenos o justos. No todos nos convienen. Y usted es el responsable de lo que tiene que hacer con ellos. No le eche la culpa a nadie. Usted es el responsable. Usted es el responsable de lo que va a dejar vivir o alojar ahí en su corazón. Hermanos, no toda la comida que usted come es buena. No todas las diversiones son buenas. Miren, muchos sienten odio, amargura, resentimiento, venganza, ira para hacer daño. Sienten celos enfermizos. Y todo eso debemos aprender cómo reemplazarlos con el fruto del Espíritu de Dios. Es de suma importancia limpiarnos de todo eso si queremos vivir y ser triunfadores en la vida. Debemos enfocarnos en el fruto espiritual, porque sin él seremos una presa fácil y seremos derrotados. Quizás usted puede, con todos esos sentimientos, puede vencer y triunfar en el mundo. Pero triunfar en el Evangelio de Jesucristo, vivir la vida de Jesucristo, no puede hacerlo con esos sentimientos. Usted no podrá progresar en la vida. Usted se hundirá en el camino, porque no es el camino del Espíritu Santo. No le permita al diablo que lo esclavice con esos pensamientos, que después se convierten en algo que forma parte de su personalidad. No permita eso. También reconozco que Satanás usa todas las experiencias de la vida que hemos tenido antes y después, las usa para atarnos y para encarcelarnos.
Y si Él logra hacer esto, y si Él nos encarcela, y si Él nos esclaviza, seremos sus esclavos por toda la vida, matándonos, robándonos y destruyéndonos. Es muy importante todo esto, hermanos. Entonces yo, gracias a Dios, he discernido sus mentiras y sus maquinaciones para encarcelarme. Y Dios me ha dado la gracia para nunca permitir que una raíz de amargura se aloje en mi corazón, porque ellas son destructivas. Hay muchas personas en la vida que me han maltratado, muchos que me han menospreciado y me han humillado, pero también yo lo he hecho mucho. Por eso le he pedido perdón a Dios y también he perdonado a tales personas. Como dice el dicho, borrón y cuenta nueva. Debemos olvidar el pasado y enfrentar el futuro con amor. Debemos perdonar y pedir perdón y volver a empezar a vivir la vida de Cristo, que es maravillosa. Y cuando veo a tales personas, las trato con amor, con cariño, con amabilidad. Examino y veo que en mi corazón no existe el dolor, ni la ira, ni la raíz de amargura. Es por eso que sé que estoy libre, que Jesús me está manteniendo libre de tales ataduras satánicas. El Espíritu Santo en muchas ocasiones requiere de nuestra cooperación para librarnos de tantas ataduras de la mente y del corazón. Es de suma importancia cuidar nuestros pensamientos, hermanos. Nunca deje que bajen al corazón. Inmediatamente debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y a su palabra. He conocido hermanos llenos de raíces de amargura contra sus pastores o algún miembro de la iglesia. He conocido familias que se odian entre ellas. He conocido hijos que odian a sus padres. Las raíces de amargura dividen, roban, destruyen familias, ministerios y aún naciones. ¿Sí? Así como lo escucha. Así como lo escucha. Miren, ¿qué dice la Biblia? Yo les voy a dar aquí un poderoso versículo bíblico que a mí me ha ayudado mucho para pensar correctamente, que a mí me ha ayudado mucho, le ha dado mucha vitamina a mis pensamientos, a mi mente. Vamos a ir ahí a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Y voy a ir despacito con esto, porque quiero ahora que usted lo triture bien, para que le pueda hacer buena digestión. Dice: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué nos dice este texto bíblico que debemos pensar? ¿En qué hay que pensar? Yo he descubierto aquí 8 cosas en las que debemos pensar. 1, en lo verdadero. 2, en lo honesto. 3, en lo justo. 4, en lo puro. 5, en lo amable. 6, en todo lo bueno. 7,
en todo lo que tenga virtud, o sea, poder alguno, poder bueno. Y 8, todo lo que sea digno de hablar. 8 cosas aquí que nosotros debemos pensar. Y ahora les voy a poner un ejemplo opuesto a lo que no debemos pensar para que usted pueda asimilar este texto bíblico de la manera correcta. ¿En qué no debemos pensar? 1, no voy a creer en mentiras ni las voy a apoyar. 2, no voy a pensar en ser deshonesto ni voy a apoyar la deshonestidad. 3, no pensaré en ser injusto ni apoyaré la injusticia. 4, no pensaré en cosas impuras ni las apoyaré. 5, no pensaré en ser grosero, rudo, antipático. Seré amable, afable, agradable, benévolo, cordial, cortés, encantador, risueño, sociable, tratable, afectuoso, atento, cariñoso, complaciente, gracioso, sencillo, simpático con todos. Ni apoyaré la grosería de nadie. 6, no pensaré en cosas malas ni las apoyaré. 7, no pensaré en cosas sin sentido, sin poder alguno para el bien. Apoyaré solamente lo que tenga la virtud y el poder del beneficio de todos. 8, no pensaré en hablar no pensaré en hablar cosas que no sean dignas. Hay muchos que solo hablan estupideces. Debes pensar en lo que vas a hablar. Si no edifica, si no es verdadero y correcto, no hables. Como dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas. Y te vas a concentrar como se concentró en Pablo, que decía, no voy a hablar de otra cosa que no sea Jesucristo y el crucificado. ¿Por qué? Porque él no quería enredarse en cuestiones de este mundo. No quería enredarse en las cuestiones que no tenían que ver con la salvación del hombre, que es lo más importante. No quería gastar sus palabras en tonterías que no edifican para nada. Hermanos, la mente es un campo de batalla y es de vital importancia que siempre estén de acuerdo con Dios. Debemos entrenar nuestra mente a pensar cosas buenas y positivas. Esto es un proceso diario, es una guerra diaria. Usted se debe entrenar y decirse, lo que voy a hablar, hacerse esta pregunta, ¿lo que voy a hablar está de acuerdo con la palabra de Dios? Cuando usted hace esto, usted será más feliz, más positivo, verá las cosas más fáciles, ya no te ahogarás en un vaso de agua. Mientras tu mente se va renovando, empezarás a ver todo lo bueno que Dios tiene para ti. Hermanos, hermanas, la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Y yo no me canso de repetir lo mismo. Casi en todos mis estudios lo repito y lo repito y lo repito. Hermanos, la voluntad mía para mi hija y para mi hijo es la misma que la de Dios. Buena, agradable y perfecta. Yo solo quiero para mis hijos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. También he aprendido que por mucho que nos esforcemos, si Dios no está en el asunto, todo será un fracaso. Yo recuerdo que cuando era nuevo en el Evangelio, peleaba con mis pensamientos. Y muchas veces decía, pensamientos malos, fuera, fuera.
Pero cada día eran más fuertes y cada día tenía que luchar más. Pero después, con el tiempo, descubrí que mientras estoy controlado por el Espíritu Santo, Él va limpiando y renovando mi mente, mis pensamientos y mis actitudes. Y después de que aprendí eso, muchas veces pasaban los días, las semanas y meses que solo pensaba en cosas buenas, santas y hermosas. Pude entender que no era yo, sino la presencia de Cristo que estaba trabajando en mi vida. Como dice la Biblia, y vuelvo a repetir el versículo bíblico, no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Todo lo que enseña la Biblia, hermanos, no trabajará efectivamente si la persona no está entregada a Cristo. El fruto del Espíritu no fluirá en nadie que no esté entregada a Jesucristo. Nuestra mente es el campo de batalla, hermanos. El diablo desea poseer nuestras mentes. Y si él logra controlar nuestros pensamientos, ya ha ganado la batalla. He tenido en muchas ocasiones pensamientos de miedo hacia el futuro. He pensado que quizás Dios no pueda ayudarme en situaciones difíciles. A muchos nos da miedo el futuro. He pensado que la economía se me acabará y que no tendré cómo mantener a mi familia. He vivido asustado del mundo, de las enfermedades y de la falta de recursos. Al igual que usted. Yo he pasado por eso y soy un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo. Porque nuestra lucha está aquí en la mente y tenemos un enemigo que no duerme. Pero usted también la está pasando. He vivido asustado del mundo, hermanos, y producto de esos pensamientos me he atribulado y deprimido. En esos momentos no siento felicidad, no siento ánimo, no siento deseos de luchar. Y la palabra de Dios se hace infructuosa con todos esos miedos y dudas. En ese campo la palabra de Dios no puede crecer y germinar. Por eso es que hay que atacarlo inmediatamente. Recuerdo hace muchos años me sentí así, hasta que un día como de relámpago el Espíritu Santo me mostró lo que estaba sucediendo, que estaba siendo atacado por el diablo. E inmediatamente tomé la autoridad en el nombre de Jesucristo, echando fuera todos esos pensamientos de miedo, de frustración y de debilidad. Les decía, ¡fuera! En el nombre de Jesús. Y me sometí a Cristo y la cruz, hablando la palabra de Dios. Y de inmediato, todos esos pensamientos de desánimo se fueron de mi mente. Y mis pensamientos cobraron vida y esperanza en Dios y su palabra. Y entonces, desde entonces, no permito que los pensamientos de derrota, de desánimo, de depresión y de miedo hagan nido en mis pensamientos. Tomo todo eso y lo rechazo mencionando la palabra de Dios y sometiéndome a Cristo y la cruz. Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Dios solo se encuentra en Jesucristo y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y el hacer esto le dará la libertad al Espíritu Santo para hacer maravillas en nuestras vidas.
Y eso es lo que está haciendo en mi vida. Maravillas. Bendecido sea su nombre. Santo Jesús de Nazaret. Yo les he enseñado hoy lo que he aprendido de la palabra de Dios. Yo les he enseñado hoy mis experiencias personales. Y esta es el segundo tema de esta serie. En la próxima, en el número 3, vamos a aprender que la Biblia enseña que tenemos una lucha. Y la Biblia nos dice claramente y detalladamente con quién es esta lucha y cómo la debemos librar. Ese es en el próximo estudio, el número 3. Hoy terminamos el número 2. Y deseo para todos que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones para todos. Amén.